Hola a todos, aquí haciendo un nuevo video hablando acerca de una película que acabo de ver hace un par de horas en YouTube acerca de la vida de los apóstoles, del Evangelio de Jesucristo, de las enseñanzas. Un video que me gustó, que afectó mucho mi vida, que me hizo recordar muchas cosas que había leído en la Biblia y que me hizo reflexionar en lo que yo estaba haciendo bien y en lo que estaba haciendo mal. Como la palabra mismo dice, que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra, ¿no? Hasta dividir el alma, ¿no? En dos realmente. Y eso cuando te escuchas la palabra, no necesitas solo leer la Biblia, sino que la escuchas por medio de la película y eso llega a tu corazón. Pero eso me hizo recordar acerca de un libro que yo había leído. Muchos saben aquí que yo soy ex testigo de Jehová, que está mi testimonio eh, de, de en mi canal, que lo pueden buscar, y que salí de los testigos de Jehová. Y ahora soy cristiano. Pero me hizo recordar haber leído de dónde provenían y por qué ellos aseguraban que el cuerpo gobernante y los ungidos provenían de la línea directa de Abel. Decía que provenían de la línea directa de Abel y que provenían de la línea de descendencia de Set y que provenían de la descendencia del hijo de Noé, que es Sem, que son los semitas, que de ahí nació Abraham. De ahí se originó Abraham y otras tribus. Y que termina en la descendencia de Abraham, Jacob, Isaac, y termina en Jesucristo. Y que ellos también son la restauración de eso, y que son de restauración del cristianismo primitivo. Y principalmente se hablaba del cuerpo ungido y de los como parte de esa restauración, como parte de esa descendencia. Y se decía, dan a entender que el grupo gobernante son un nuevo tipo de apóstoles. Vivimos en un mundo, yo soy cristiano evangélico, pero dentro del cristianismo evangélico también hay errores. Hay muchas iglesias que predican errores doctrinales, como algunos se hacen llamar apóstoles, se hacen llamar patriarcas. Son cosas que no son antibíblicas, porque sabemos que los únicos apóstoles que existieron son los apóstoles de Cristo. Entonces, si ellos se dicen ser apóstoles, porque ellos se autodenominan, más no porque Jesucristo los ha elegido, sino que ellos se autodenominan apóstoles. Muchos de ellos tienen enseñanza buena, pero algunos tienen herejía. Pero bueno, el solo hecho que se diga apóstoles ya está mal. Lo que se diga está mal porque solo existieron los apóstoles de Cristo. Pero más allá de eso, que es un tema que lo estoy explicando, porque lo estoy haciendo como un preámbulo, porque pueden que haya comentarios que me digan aquí algunos, pero en la iglesia evangélica también. Entonces yo estoy explicando que yo no creo en esa parte, que hay una parte de que sabemos, hay muchos cristianos evangélicos que creemos que el tiempo apostólico ya pasó. Pero hay otro sector de la iglesia que todavía que se autodenomina apóstoles, profetas y cosas así, ¿no? Yo creo en los evangelistas, creo en el pastorado, en los evangelistas, pero esos los apóstoles ya, eso fue elegido por Jesucristo y el último apóstol fue Pablo. Pero bueno, yo estoy explicando este preámbulo para que puedan entender que el cuerpo gobernante se cree una especie de apóstoles, una especie de apostolado, y se creen con la autoridad de no solo de decir que son representantes de Jesucristo, que se creen con la autoridad de decir que ellos fueron inspeccionados en 1919 y, y que Dios aprobó eso, cuando no hay ningún texto bíblico y no hay nada que eso lo confirme. ¿Sí? No hay nada que eso lo confirme. Ellos se atribuyeron que la presencia invisible estaba en 1919 y que ellos fueron elegidos y que Dios había aprobado. Eso casi ya no lo hablan ahora, pero eso lo han dicho en las publicaciones, muchas publicaciones de eso. Y mientras yo estuve
en esa religión y en estudios de la atalaya, muchas veces se hablaba de eso. En el libro Apocalipsis, en el libro de ellos, el libro rojo, Apocalipsis acerca de su culminación, hablaba de ese tema, ¿ya? De la inspección de 1919, y que ellos son el cuerpo ungido y que ellos son el cuerpo gobernante. Ellos atribuyen, principalmente el cuerpo gobernante, defiende eso del cuerpo gobernante. Y este video está dedicado a personas que creen que ellos son de Dios, que ellos creen que ellos vienen de Dios. Yo lo hago para que las personas se orienten a que buscan a Jesucristo y que busquen la verdad en la palabra de Dios, más no en el hombre, en la palabra de Dios. Este video no está dedicado solo a hablar mal de una religión, porque eso no es el objetivo. El objetivo es que las personas busquen a Jesucristo y que las personas busquen al Espíritu de Dios y que Dios los conduzca a toda verdad, como lo hizo antes, como lo sigue siendo hasta ahora. Porque Dios es el mismo ayer y por los siglos, hoy, ayer y siempre. Es el mismo, no ha cambiado, es el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el mismo Dios de todos, de los apóstoles, de todos. Entonces, para seguir el hilo argumental. Entonces, después que había leído este libro y que recordé eso, ellos atribuyen que es eso, ¿no? De que ellos vienen de ese linaje. Pero ellos se autodenominan, así como hay iglesias que se autodenominan, personas que se autodenominan apóstoles, entonces ellos se autodenominan que son los representantes de Jesús en la tierra y que son más o menos, dan a entender, ¿sí? Y la gente lo hace ver como unos apóstoles, los del cuerpo gobernante y los, no sé si son 11, 12 ahora que están dentro del cuerpo gobernante, pero hacen entender que ellos son una especie de apóstoles y que se dan con autoridad que, más allá de lo que está escrito en la Biblia, poner sus propias reglas organizacionales, porque entre comillas ellos piensan y ellos enseñan a los demás de que ellos son elegidos y que son la restauración del cristianismo verdadero aquí en la tierra. Pero yo les pregunto a ustedes, o sea, a las personas que están que piensan eso, que porque le dijeron es un estudio bíblico que está escrito en un libro, porque le dijeron es una asamblea, etcétera. ¿Por qué lo creen? Porque no hay un texto en la Biblia que eso respalde, no hay un texto en la Biblia que eso lo respalde. Otros dirán, porque son los únicos que predican. A ver, yo recuerdo haber sido predicado, haber crecido en la Iglesia Católica. Entonces no soy los únicos que predican, porque yo escuché de Jesucristo y ciertas cosas en la Iglesia Católica. No estoy hablando de la Iglesia Católica, si es buena, si es mala, si es verdad. Yo estoy hablando de que yo escuché de Dios en la Iglesia Católica. Y cuando era niño, escuché predicadores que hablaban con vehemencia y hablaban bien, como Gigi Ávila. Yo no era cristiano. Y escuchaba la radio que hablaban de Dios. Esa radio BBN, por ejemplo, una radio evangélica de mucho tiempo atrás, que no se identifica tanto como evangélica, sino como el mensaje del Señor. Y yo escuchado en la radio. Entonces, que dicen que ellos son los únicos proclamadores del reino de Dios, vestigio y como excusa ponen eso es falso. Porque el predicar de casa en casa no es la única forma de predicar las buenas nuevas. En la radio, en este video como estamos viendo ahora, predicando a sus amigos. Hay muchas en los parques, en los hospitales, muchas formas de comunicación, muchas formas de predicar. Entonces, no se puede decir que ellos son los únicos.
solo porque ellos empezaron a predicar de casa en casa. Y eso es una labor que ni siquiera lo hacen ellos solo. Los mormones también lo hacen. Entonces, ellos dicen, pero somos organizados. Sí, hay que reconocer que una de las virtudes que tienen los testigos es que son organizados. Pero eso tampoco nos muestra bíblicamente que ellos son una organización. O sea, que tengan un orden, y que tengan un orden no necesariamente significa que ellos sean la organización verdadera que ellos dicen, o que sean un cuerpo ungido que ellos dicen. No significa realmente eso, ¿cierto? Porque si analizamos solo los testigos, pero si no analizamos otro tipo de religión, recordemos que la iglesia mormona también tiene un orden. Recordemos que ellos, ¿sí? Que no estoy de acuerdo con su enseñanza, por si acaso, de la iglesia mormona no estoy de acuerdo con su enseñanza. Recordemos que ellos, con toda su enseñanza, verdadera o falsa, no voy a criticar a la iglesia mormona, aunque no estoy de acuerdo con su enseñanza, tienen su orden, ellos también son ordenados, y tienen sus iglesias y enseñan a los jóvenes, recordemos la iglesia adventista, tienen una serie de reglas de salud, una serie de libros excelentes. Entonces, vemos que no son los únicos que llevan religión ordenada, hay otras religiones, sino que te meten la idea que ellos son los únicos. En algunas iglesias evangélicas también hacen una buena labor, en el mismo catolicismo. Entonces eso no es prueba. Enamorarse de la organización, que aparentemente es sumamente organizada, sumamente establecida, en orden, no es prueba, pues, que esa es la verdad. No es prueba, eso no es prueba. El mismo Jesucristo dijo, ¿cuál es la señal? Pues no. Él mismo dijo, uno de ellos edificará el amor. ¿Sí? En muchas, en algunos lugares se ve amor, en otros lugares no se ve. Entonces, no es cierto que se identifique el amor en ellos, ¿no? Pero esa es una de las señales. Una de las señales. Pero en ninguna parte dice, y yendo otra vez de nuevo, en lo que es de lo que es el cuerpo gobernante y los ungidos. En ninguna parte de la Biblia menciona que en el futuro Dios iba a formar un cuerpo gobernante, que iba a formar una nueva religión, que iba a predicar por toda la tierra. El mensaje de Jesús dice, vaya por lo tanto, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mensaje de Jesús es cristocéntrico. El mensaje de los apóstoles era cristocéntrico. Se centra en Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Ya? Y lo dice claramente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, la verdad es siempre cristocéntrica. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo el que se fe en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Quizás me dirán, ¿no? Algunos que defiendan la tesis, me dirán, pero siempre Dios ha tenido su organización. No. ¿Ha tenido su pueblo? Sí. Lo tuvo Israel. Y hasta ahora Dios bendice a Israel. Y sabemos que escogió aparte de Israel, que son el pueblo gentil, y un solo rebaño y un solo pastor, como lo dijo el Señor. Pero el hecho de que ellos alegaron y que ellos digan que solo 144,000, solo ellos van a ir al cielo, está contradiciendo con la misma escritura. Porque, en primer lugar, la escritura menciona que son, si la vamos a entender literalmente, habla que vienen de las 12 tribus de Israel, como primera cosa. Habla de una labor especial que son de ellos. Pero no son las únicas personas que van a ir al cielo. ¿Sí? Van a haber una gran muchedumbre. Y va a haber los que van con Cristo, los que van a reinar en Nueva Jerusalén, que también irán al cielo. No solo los
los 144.000, tal como dicen los testigos. Entonces, no son solo ellos, porque bíblicamente no son solo ellos, es lo que la interpretación que ellos están dando. O sea, amigo testigo, amigo estudiante de la Biblia, de entender, y por más que te digan y te manden a leer el libro Razonamiento a partir de las Escrituras, y por más que te lean el libro, y por más que te escriban, porque a mí hay ciertas personas que me escriben y me leen, ¡plum!, y me ponen un texto inmenso, pero eso lo sacan de lo que han leído, eso lo sacan de las Escrituras, lo sacan de libros de los testigos, ¿sí? Entonces, algunos pretenden hacerme darme a entender, mediante el conocimiento de los libros de la sociedad, de que yo estoy equivocado. Pero yo te estoy hablando de lo que es la Biblia, la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, algunos pretenden hacerme entender eso. Yo he tenido personas que me han escrito, testigos, entendido, y me ha puesto un testamento y poniéndome pensando que mediante esos argumentos humanos me van a convencer y mezclan argumentos humanos con Biblia. Entonces pone la Biblia, pone textos y también pone explicaciones de textos de los argumentos humanos. Y algunos que no entienden y que pues, se les dice yo ya dejo de no contestarles. Yo ya no les contesto, perdón, yo dejo de contestarles. Ya no les contesto porque ya no quiero entrar en discusión. Apenas les contesto unas cuantas veces y si veo que ya no, es una pelea sin fin, ahí lo dejo. Porque la palabra de Dios no es para discutir. Algunos alegan en su afán de desprestigiar lo que yo estoy diciendo, ponen a decir que yo no soy testigo, que yo no fui testigo, cuando yo sí lo fui. Y si tienen tantas dudas, vayan e investiguen quién fue Javier Pineda. Y vayan y pregunten, pues a ver si le dan información en el Betel de Ecuador. Y van a ver que sí fui testigo. Y pregunten pues aquí los que me conocieron. Pero eso no lo van a hacer, ¿ya? Porque es una calumnia, porque empiezan a decir, si no supieras tanto de ellos, no supieras tanto, es porque yo viví ahí. Entonces este video, específicamente para entender que por qué razón tú tienes que creer en lo que dicen los libros. Ese cuerpo gobernante es falso. Eso es, ellos se están arrogando y funciones, se están arrogando las funciones. Ellos se apoyan en el texto de que cuando estuvieron los apóstoles conversando, hablaron en Hechos 15 y establecieron algunas cosas porque se habían reunido. Eso es una parte de la escritura, pero eso no prueba de que existía un cuerpo gobernante. Quizás eran organizados, quizás se comunicaban entre ellos, quizás se visitaban en las congregaciones, porque como ahí está escrito. Pero no es que está en un cuerpo gobernante, porque su predicación se basaba en Cristo y ellos no eran sectarios en cuanto a formar una organización, una religión. Ellos se basaban en lo que habían escuchado a nuestro Señor y en la revelación inclusive directa, porque en ese tiempo no estaba escrita el Nuevo Testamento, se estaba escribiendo. Entonces recibían revelación directa del Señor Jesucristo, inspiración, e inclusive algunos tuvieron visitaciones de nuestro Señor. Entonces, ¿por qué no estaba escrito? Entonces ellos enseñaban de esa forma. Entonces, ¿por qué a ti te dicen que ellos son la verdad? ¿Por qué lo crees? Yo lo creí. Sinceramente yo lo creí. Porque muchos van a decir, ¿por qué tú lo creíste? Porque las publicaciones, uno peca en el error de no indagar otras cosas. Porque las publicaciones te llevan las palabras son tan bien construidas, tan bien hechas las cosas, y que te lleva a convencerte de que estás en la verdad. Pero dentro de ese proceso de que yo estaba como testigo, siempre habían lagunas de ciertas cosas, porque uno leía textos y como que no coincidía, pues uno veía la predicación de los apóstoles, uno veía cómo se predicaba
a nuestro Señor. Y uno dentro de la organización veía que era diferente, porque todo se centraba en la organización. Todo se centraba en la organización, se leía la Biblia, todo, y se hacían dramas, todo, pero todo se centraba en la organización. Entonces eso, a algunos testigos les molesta ver que ven una contradicción. Algunos despiertan, otros dicen, ya Jehová ha de mejorar su organización. ¿Por qué alegan? ¿Y por qué no son humildes y reconocen de que están equivocados? Yo tuve que reconocer de que yo estaba equivocado. Yo era una persona bien creyente en ellos. Yo era una persona que defendía a ellos. Y hasta me burlaba de ciertos cristianos también. Y tuve ciertas discusiones con cristianos y ahora yo soy cristiano. Tal vez no como otros, pero sí tuve ciertas conversaciones. Porque me creía, porque tenía esa arrogancia que tiene todo testigo de Jehová. Testigo de Jehová, por favor, despójate de esa arrogancia, despójate de esa arrogancia que hace que no escuches, que no veas la verdad. Despójate de esa arrogancia. ¿Ya? Actualmente, Dios guía mediante la palabra de Dios, mediante Jesucristo, mediante maestros de la palabra. Pero no significa eso de que tiene que haber algo organizacional como los testigos dicen, pues, una organización y donde todas las personas tienen que acudir, porque ellos comparaban el texto de la montaña de Jehová, ¿no? Y decían y leían que en los últimos días hundiría la montaña de Jehová. Pero la oración verdadera es cristocéntrica, no se basa en lo que dice la organización. Por lo tanto, ese cuerpo gobernante es falso, no es verdad. Pero algunos están seducidos, pero algunos están convencidos y hay algunos que están dudando. Pero no lo quieren reconocerlo. Hay otros que son muy arrogantes. Yo fui arrogante en ese sentido. Aunque yo generalmente no soy una persona que demuestra arrogancia, porque no fui criado así. Pero como testigo mostraba arrogancia en sentido de que menospreciaba las cosas y que defendía que esto era la verdad. Yo te digo a ti, despójate de la arrogancia y empieza a descubrir. No digo que empieza a investigar, no digo que creas lo que yo estoy diciendo. Tú mismo empieza a investigar acerca de la organización. Tú mismo empieza a darte cuenta de que estás en error. Sé humilde, hazlo. No importa la decisión que tomes. Algunos testigos son cristianos como yo, otros se vuelven ateos. Eso cada uno dará cuenta a Dios. En eso no es la discusión en este momento, sino que busca información, lee, investiga. Algo que me enseñó en la universidad y que yo creo que es una de las razones de que yo pude investigar, es que me hice investigador en la universidad. Y al ser investigador en la universidad, yo empecé a investigar también de las dudas que tenía acerca de los testigos. Investiga. Y el último consejo que te puedo dar para terminar este video es que toda palabra es inspirada por Dios. Toda palabra de Dios, la palabra de Dios, la Biblia, es inspirada de Dios. Y lee la Biblia. Y te pido un favor, busca otras traducciones. No solo leas la traducción del Nuevo Mundo, no solo leas la traducción del Nuevo Mundo, busca otras traducciones. Es la primera cosa que te puedo dar y compara con tu traducción. Otro consejo, ora al Señor. Tengan que tener una vida de comunión con el Señor, con Dios. Otra, busca a Jesucristo como tu Salvador. Pide que sea tu Salvador. Otra, acéptalo como Salvador y pide que el Espíritu Santo te guíe en tu vida. Si tú pides estas cosas,
y junto con la venida del Espíritu Santo a tu vida, tú vas a descubrir muchas cosas. Otra cosa que puedo decirte, en el camino cristiano tú te vas a equivocar muchas veces, yo sigo errando. Pero yo lo que te puedo decir es que es mejor llevar una vida de santidad. Porque la Biblia lo indica. Al hablar de santidad yo no te voy a hablar de que tienes que ser sacerdote o que tienes que ser santurrón. Yo te hablo de una vida de santidad solo en el sentido de que tienes que obedecer a lo que dice la palabra de Dios. Pero nadie lo puede obedecer exactamente 100% porque uno es pecador. Pero sí tiene que vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Yo me he equivocado y me seguiré equivocando, pero estoy consciente de que tengo que levantarme en cada equivocación y que tengo que hacer la voluntad de Dios. Todos somos pecadores, pero eso no nos da excusa porque Dios nos va a juzgar. Entonces, yo he cometido muchos errores antes de ser cristiano y como cristiano, pero me he levantado. Ese es el otro consejo. Si te cometes un error, levántate. Levántate y sigue adelante. Entonces, sí que te consejo. Sí que finalmente te repito, investiga, ora, ten una comunión con Dios, lee la palabra de Dios, que es algo fundamental que tú lo debes hacer. ¿Sí? Ora muchísimo. Acepta a Jesús como tu Salvador. Que en la presencia del Espíritu Santo te ilumine. Pide la guía al Espíritu Santo. Todo eso es bíblico. Lo que estoy hablando es bíblico. Y una persona que no es cristiana y yo lo único que le puedo decir es que tienes que buscar a Dios. Y ya, pues, si has decidido ser ateo, pues es tuya. Yo no quiero juzgar a nadie. Solo Dios juzga. Entonces, quería terminar en ese sentido, de que tienen que entender una vez por todas y que tienen que salirse de esa organización y buscar al Señor Jesús. La palabra dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es la verdad? El Señor Jesucristo. ¿Sí? Y Jesús dijo: yo soy el pan de la vida. Yo soy por algunos lugares. Entonces eso da a entender a quién debes buscar. ¿Sí? Sin importar a qué iglesia vayas, eso no es un tema muy largo para qué analizarlo. Debes buscar la verdad, que es el camino a nuestro Señor. Entonces, ¿qué te puedo decir? Que Dios bendiga, que Dios te bendiga en tus caminos, en todas tus decisiones. Deseo que de todo corazón que muchas personas que no son creyentes lleguen a creer al Señor Jesús, y en el nombre de Jesús lo deseo. Y que muchas personas que están viendo este video son bendecidas por lo que se está hablando, ¿no? Por lo que se está diciendo. Y el último mensaje: medita a los testigos que creen en que todavía están en la organización verdadera. Investiga, medita en todo lo que te estoy diciendo. Y no me insultes. No me insultes y no me escribas cosas insultantes. Anda poniendo en duda lo que yo estoy diciendo. Tú eres libre de hacerlo, pero simplemente si no te gusta, pues no me veas. Ya, no me veas. Y si quieres contestar, contesta. Tienes libertad de hacerlo, ya. Contesta, hazlo. Pero sepa que yo te voy a contestar, pero yo no voy, si veo que las cosas se van de largo, yo no voy a seguir contestando y voy a borrar el comentario. Yo he actuado así, he contestado, bla, 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 y yo veo que esto es una pelea sin fin, he borrado el comentario. Así es sencillo, ¿sí? Así es. No pretendo. Ya yo he visto otros activistas testigos de Jehová que dicen: a ti tal persona
tú, necio, no, yo no quiero ser enemigo de ningún testigo. O sea, no. No es mi política, no es mi estilo. Yo respeto el estilo de algunos activistas. Y cada uno tiene su estilo, pero no lo comparto. Entonces, que Dios te prospere, que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Chao, hasta el próximo video.